El Kurdistán es la región de Medio Oriente que comprende el sudeste de Turquía, el sur de Armenia, el enclave de Azeri-Najicheván, el norte de Irak, oeste de Irán y el noreste de Siria. Es el escenario desde hace 15 años de uno de los más graves conflictos que conmueven a la región y al mundo, y cuyas consecuencias trascienden las fronteras, afectando las relaciones de los países involucrados, con otros estados asiáticos, europeos, americanos y con la comunidad internacional a través de numerosos organismos internacionales. El Kurdistán abarca 190.000 kilómetros cuadrados de Turquía, 125.000 kilómetros cuadrados de Irán, 65.000 kilómetros cuadrados de Irak y 12.000 kilómetros cuadrados de Siria, con un área total casi de 392.000 kilómetros cuadrados. En dicho territorio se encuentran la mayoría de las reservas petrolíferas de Irak e Irán y la totalidad de petróleo sirio. Los kurdos, pueblo de origen indoeuropeo del grupo iranio con raíces medas, asirias y armenias, constituyen la minoría étnica más grande del mundo y una de las mayores minorías sin Estado. Aproximadamente entre 25 y 30 millones de personas, de los cuales 12 a 15 millones habitarían en Turquía, 5 millones en Irán, 4 millones en Irak y el resto en las regiones aledañas o en el exilio. El Imperio Otomano dominó el Kurdistán desde 1514 hasta que los británicos lo desplazaron de la Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial. En 1918, el Imperio Otomano fue derrotado por los aliados y pusieron fin al conflicto a través del Tratado de Sèvres en 1920. Uno de los puntos era la autonomía que llevaría a una inminente independencia del Kurdistán, como país autónomo e independiente, pero los turcos no permitieron que esto sucediera. Produjeron que el jefe militar Kemal Atatürk desplazara al sultán Mohammed VI, signatario del acuerdo y que negociara y firmara un nuevo tratado en 1923, el de Lausana, en el que se establecía que el Estado kurdo se desmantelaría y se dividiría en Turquía, Siria, Irán e Irak. En 1923 se da la creación de la República de Turquía y el presidente de este periodo, Kemal Atatürk, inicia una campaña de limpieza étnica destinada a eliminar a griegos y armenios. Asimismo, desde 1925, los sucesivos gobiernos turcos han negado la existencia misma de los kurdos. No existe un problema kurdo porque los kurdos no existen. Además, busca controlar el territorio en el que habitaban los kurdos, el llamarlos los turcos de las montañas, el prohibir el uso de su idioma y el de sus costumbres, provocó una serie de revueltas y la creación de partidos políticos de izquierda, dándose la aparición del Partido Democrático del Kurdistán en 1946. A partir de ahí empezaron a surgir otros partidos políticos, tanto kurdos como turcos, y empezó a vivir una era multipartidista. Asimismo, nace el Partido de los Trabajadores Turcos, el cual en 1965 logra entrar al Parlamento turco, expresando sus deseos por la inclusión de la clase intelectual y educada de los kurdos. Posteriormente, en 1978, se funda el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el cual emprendió una campaña la cual exponía ante el mundo las violaciones que Turquía había cometido en contra de los kurdos. En 1980 hubo un golpe militar contra los kurdos y es por esto que en 1984 el Partido de los Trabajadores crea la guerrilla contra Turquía. Luego de numerosos enfrentamientos siguió una ofensiva del ejército turco en noviembre de 1992 que obligó al Partido de los Trabajadores a abandonar la frontera de Irak de la que se había apoderado un año antes. Los hechos de 1992 arrojaron una cifra estimada de 3.000 muertos. El pueblo kurdo de Turquía manifiesta que es necesario un dramático cambio en la estructura del Estado turco que los contemple, mientras que otros solicitan que se admita alguna forma de federación, idea rechazada por el gobierno. Sin embargo, la mayoría que claman por la independencia señalan que no desean que el Partido de los Trabajadores se haga cargo del gobierno. Respecto al territorio iraní, la guerrilla kurda enfrenta al gobierno en cuanto ocasión resulta propicia. Para combatirla, Irán realiza incursiones militares tanto en su propio territorio como en el iraquí. El accionar del pueblo kurdo motivó el cierre de frontera iraquí en 1975, acordado por el Tratado de Argel, pero en la práctica esa frontera ha resultado muy permeable. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 1980 y 1988, ambos estados fortalecían a la minoría kurda del estado enemigo mientras reprimían a la propia. Asimismo, Turquía acusa a Irán de apoyar también al Partido de Trabajadores, acusaciones que el país rechaza.
Irán, por su parte, ha elevado su queja en diferentes ámbitos diplomáticos por los ataques turcos realizados en territorio iraquí, no solo debido a la lesión a la soberanía del país vecino, sino por representar un desafío hacia Irán en la disputa hegemónica de Medio Oriente. Por otro lado, en la década de los 60, el territorio kurdo en el norte de Irak logró cierto grado de autonomía como consecuencia de continuos reclamos ante el gobierno nacional. Sin embargo, la militancia en este pueblo obligó en 1975, por medio del Tratado de Argel, a cerrar las fronteras entre Irán e Irak a los rebeldes de ambos países. En abril de 1991, y como consecuencia de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de instaurar una zona de protección al norte para proteger a la población kurda de los ataques de Saddam Hussein, luego del levantamiento que siguió en la Guerra del Golfo, se estableció una entidad separada del gobierno central, dotada de una asamblea regional, un gobierno federal y un ejército unificado. Relativamente protegidos de los ataques de Saddam Hussein, los kurdos de Irak establecieron contacto con los aliados de la Guerra del Golfo, con sus vecinos y con otros opositores del presidente iraquí. En su calidad de frontera abierta, esta región es considerada fuente de conflictos tanto para Irán como para Turquía y Siria. Turquía, aprovechando la situación de prohibición de vuelos, desplegó sus fuerzas militares para combatir al Partido de los Trabajadores, garantizando además de esta manera que los kurdos no fueran suficientemente fuertes como para exigir la creación de un Estado. En cuanto a las dinámicas de las fronteras, la delimitación de la frontera kurda es subsecuente, por lo que la creación de un Kurdistán unificado supondría que Irak, Irán, Siria y Turquía sean privados de una fuente de recursos hídricos importantes en la zona, ya que la mayoría de ríos y arroyos nacen en los montes de la región de Kurdistán. Otro aspecto que le juega en contra a la hora de definir las bases de su autonomía es que en dicha región se encuentran dos de las más importantes rutas petrolíferas que llevan el crudo desde la ex Unión Soviética hacia Europa. Debido a ello, se puede decir que la región del Kurdistán tiene una importancia radical, no solo para los países en conflicto, sino también para aquellos países que se benefician de los recursos del lugar. En cuanto a la importancia del conflicto, se encuentra el potencial petrolífero de la zona y su situación estratégica dentro de las rutas de oleoductos entre Oriente Medio y el Mediterráneo. Actualmente, a esto se le une su relación con la explotación de yacimientos petrolíferos del Mar Caspio, ya que por el Kurdistán turco pasaría la ruta patrocinada por Estados Unidos y Turquía, que uniría Bakú con Seytán, en la costa mediterránea de Turquía. Asimismo, los Estados Unidos han mantenido la postura de no variar el statu quo de la zona. Para este país, la situación es delicada, pues Turquía se encuentra en una región estratégica para el mundo y ha preferido no actuar contra la política de Ankara respecto a los kurdos. Es más, Estados Unidos y Reino Unido han señalado como grupo terrorista al Partido de los Trabajadores, grupo prohibido en Francia y Alemania en 1994. Por otro lado, el Parlamento Europeo y la Unión Europea han presionado a Turquía para que reconsidere la cuestión. Sin embargo, numerosos responsables políticos europeos son hostiles a la adhesión de un país islámico a la Unión, compuesta por un club de naciones cristianas. Además de esto, Amnistía Internacional ha advertido la dramática escala de serias violaciones a los derechos humanos y solicitó a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa el inmediato envío de una misión al sudeste turco para investigar la situación. Soy Marcos Pekel, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales, 20 años manejando la cátedra Medio Oriente, el externado, también en la Cancillería, también manejo temas de Medio Oriente en muchos medios en el exterior, y vamos a hablar un poco de Kurdistán. Vamos a comenzar sin hacer un análisis histórico, decir que sin duda alguna el conflicto en Siria y el tema de la primavera árabe y la invasión de Estados Unidos en el año 2003 le dio una nueva dinámica a todo el conflicto kurdo. El conflicto kurdo son varios conflictos simultáneos, no es uno solo, por la atomización que sufrieron los kurdos después de la Primera Guerra Mundial, que quedaron ubicados entre 4 países, Siria, Irak, Turquía e Irán. En este momento, con la guerra en Siria, se creó realmente un enclave kurdo absolutamente autónomo e independiente en Siria, en 3 regiones de Siria. Por otro lado, la invasión de Estados Unidos a Irak, que llevó prácticamente al colapso del Estado iraquí, fortaleció y consolidó la autonomía kurda al norte de Irak, la República Kurda
en Irak es completamente independiente, controla completamente las fronteras y realmente en algún momento se vio amenazada por el ascenso del Estado Islámico. Recordemos que el Estado Islámico, una de sus filosofías también es que los kurdos, aunque son musulmanes sunitas, son étnicamente de pronto considerados enemigos por el Estado Islámico y en algún momento llegaron hasta la ciudad, casi a tomar la ciudad de Kirkuk, que queda en el Kurdistán iraquí, aunque no pudieron. A esto se agrega la situación de inestabilidad en Turquía. Turquía, su principal objetivo estratégico, después del gran fracaso de la política exterior de Erdogan en toda la primavera árabe, y va de fracaso en fracaso y sigue fracasando, en algún momento empezó a ver que la situación en Siria estaba creando un enclave kurdo que podía crear unos vasos comunicantes con la población kurda en Turquía, que ha sido, digamos, históricamente un problema para Turquía desde la época de Ataturk. Y ahí es cuando Turquía empieza a intervenir, ya no mirando si derrocar o no al Assad, sino asegurarse que no se genere ese enclave kurdo en alguna región de Siria que pueda convertirse en un trampolín para los kurdos turcos que otra vez reaviven la lucha por la independencia y por la separación. Por tanto, estamos hablando de un conflicto que adquirió una muy importante nueva dinámica desde el estallido de la primavera árabe y también vemos cosas interesantes. Vemos, por ejemplo, que los kurdos en Turquía y los kurdos en Siria son de diferentes corrientes, de diferentes clanes familiares, lo cual hace que no hayan establecido una alianza que uno pensaría la harían para unir la parte kurda de Irak con la parte kurda de Siria. Entonces, en este momento, un país como Turquía está tratando de dividirlos aún más. Apoya completamente al Kurdistán iraquí, mientras que evita que el Kurdistán sirio se consolide. Por lo tanto, tenemos conflicto para rato. Teniendo en cuenta lo anterior y la lectura What Makes Some Boundary Dispute Important de Daniel Surek, se puede decir que la disputa fronteriza entre Irán, Irak y Turquía presenta como el factor más importante en la intensificación de esta disputa la participación de terceros actores, la violencia reciente, la animosidad histórica y el conflicto étnico. La participación de terceros actores se refleja como el factor más importante en esta disputa, ya que esta frontera es rica en yacimientos de petróleo y gas, área de tránsito de todos los gasoductos y oleoductos que abastecen a Europa y las costas del Mediterráneo, lo que atrae a terceros. En estos últimos tiempos, la tecnología ha mejorado y las explotaciones petroleras por parte de las grandes potencias han aumentado en esta zona, afectando directamente a los países involucrados geográficamente en el conflicto, y a Kurdistán por contener dentro del territorio que claman Irán, Irak y Turquía los yacimientos de petróleo y gas. La violencia reciente se ve desde las sucesivas revueltas de los kurdos en los años de 1920 y 1930. La conformación del PKK en 1978, las guerras en territorio iraní en 1988, el enfrentamiento de los diferentes territorios, las acusaciones acerca de las diferentes fuentes de financiación de la guerrilla y los acuerdos de tregua en 2003 que no han finalizado el conflicto sino lo han extendido. Por otra parte, en la animosidad histórica se refleja la hostilidad que empezó desde el año 3000 a.C. con los periodos culturales de la Mesopotamia antigua, posteriormente con la desintegración del Imperio Otomano, con un sueño de independencia a través de acuerdos y tratados en los que en ningún momento de su historia fueron reconocidos como Estado. A pesar de esto, la lucha por su autodeterminación ha sido constante y sin descanso. Los kurdos han conformado partidos políticos y luchado por su independencia. En cuanto al conflicto étnico, se observa en Turquía, Irán e Irak que los únicos grupos minoritarios reconocidos son los judíos, ortodoxos, griegos y ortodoxos de Armenia, a los cuales se les permite ejercer libremente sus creencias religiosas y sus prácticas culturales. Sin embargo, no se concede ningún trato especial a las comunidades kurdas. Como consecuencia, estas minorías han sufrido discriminación y violación de sus derechos. Hasta 1991 había una restricción en práctica donde el pueblo kurdo no se le permitía hablar su lengua en público. Hoy en día, el gobierno de Ankara aún mantiene la prohibición de la educación, la publicación y la difusión del idioma kurdo. Además de esto, su naturaleza no es reconocida, dándoles el nombre de turcos de las montañas.